saludar a todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí en otra semana. Y pues con un buen tema. Estamos por aquí, Julio, Ricardo, Rodrigo y Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, un saludo. Muy bien, ¿qué Muy tal? bien. Bueno, pues hoy para vernos un poquito más internacionales, que vean que no nada más platicamos de México, aunque también tiene relación. Nos salimos, pero no tanto, de la olla. Ahora vamos a hablar de un pueblo o una cultura que se llamó, porque creo que ya no existen, ¿verdad? Ahorita platicamos, los Hohokam, o a lo mejor la pronunciación es diferente, ¿verdad? Por allá ahorita nos platica sobre la pronunciación, Julio, a ver cómo los conocen por allá. Y que por cierto, leyendo por ahí, también me enteré que tienen otros nombres parecidos, pero diferentes. Entonces, pues adelante, ¿con qué empezamos? ¿Significado de Hohokam? ¿Alguien investigó por ahí qué significa? ¿De plano? Dice, bueno, yo por ahí leí que Hohokam, para empezar es un pueblo que ya no existe, ¿verdad? Parece que dejó de existir por allá de 1450 aproximadamente y que estuvo más o menos como a partir del año 1 de nuestra era o el año 1 después de Cristo, como dirían muchos. Y entonces desde el año 1 hasta el año 1450, aunque en algunos lados dicen que no, que fue del 300 al 1450 y otros dicen que del 450 al 1450, ¿no? Pero nadie se raja con el 1450, quién sabe por qué. Entonces es una cultura, digamos, extinta, es como si habláramos por acá de una cultura, vieja, antigua, que ya no existiera, ¿no? Y que incluso parece ser que no dejó descendientes, y a lo que yo investigué, Hohokam parece que significa, bueno, nadie tiene la seguridad hasta donde yo llegué, pero significa algo así como los antiguos, los antecesores o los que estuvieron aquí y se fueron. Entonces, pues hasta ahí me quedo de momento. No sé quién quiera a partir de ahí comentar algo. Adelante. Pues sí. Bueno, yo quisiera comentar que es una más de las derivaciones del grupo Utoazteca, que tentativamente es el grupo que dio origen a las tribus nahuas de por acá de por México. Y bueno, yo lo que encontré fue eso, que estaba a partir de 300 hasta 1450. Está en una zona extremadamente difícil, tal como la conocemos ahora. O sea, es una zona semidesértica, por no decir desértica, donde las condiciones de vida son poco favorables. Por lo mismo, los grupos que lograban asentamientos eran relativamente pequeños. Esto dificultaba un poquito las cuestiones de supervivencia, pero también era la manera de no impactar el entorno, porque literalmente si provocaban un daño mayor o había más población, lo que iba a pasar se iban a quedar sin comer. Entonces, bueno, es una cultura que se asentó y se acomodó a las condiciones del desierto, y por lo tanto vivían acorde a ello. Igual, me detengo aquí y les aviento la pelota. Adelante. Bueno, mira, a mí me gustaría compartir un poco de lo que yo conozco. Uh-huh. Y es que en esta parte de lo que fue el norte de México y el sur de Estados Unidos, como los conocemos ahora, por ahí en la parte de Arizona, en la parte de Nuevo México, en lo que son las cuatro esquinas, y lo que es el norte de México, como lo es la Sierra Tarahumara en Chihuahua, partes de Sonora. Estas culturas, y digo estas culturas porque no tan solo fueron los Hohokam que se establecieron ahí, sino había tres culturas principales, que era Hohokam, Anasazi y los Mogollones. Estas tres culturas, a lo que yo he podido investigar y tengo conciencia de,
es que estos vienen a ser los antecesores de los conocidos como pueblos, que de ahí proviene lo que son los Hopi, lo que es la cultura Zuni y otras que ya desaparecieron. Y que puedo decir con exactitud que estos son los antecesores de los Hopi y de los Zuni, dado a su lingüística, que ellos utilizaron el yuto azteca o yuto nahua. Entonces, de ahí proviene esto. Otra cosa también bien interesante que pude encontrar acerca de la religión de este grupo de los Hohokam, es que ellos tenían uno de sus dioses principales o deidades era el mismo Tezcatlipoca, al que conocemos como el hermano gemelo, la dualidad de Quetzalcóatl. Entonces yo aquí puedo considerar que más que estos pueblos hayan sido los antecesores de los aztecas acá, o toltecas, o todas las culturas que se desarrollaron en el centro de México, en Mesoamérica, más bien la cultura de Mesoamérica o de la náhuatl, como es conocida en su ancestralidad, a esta parte de América, del hemisferio norte, es más bien fue la influencia que se tenía, porque en la ancestralidad se conoce que el náhuatl, así como todas sus creencias, comprendía desde lo que es Nicaragua en la parte sur, que de ahí podemos ver el vocablo o el nombre de Nicaragua. Antes de llamarse Nicaragua, se llamaba Nican Aguac, que esto significa hasta aquí el náhuatl. Esto era en el sur. Al norte comprendía hasta lo que es el sur de Canadá, hasta donde comprendía esta parte que se conocía como la náhuatl. Entonces, todas las creencias, rituales, ceremonias que conocemos acá en el México antiguo, también eran consideradas allá en las partes como ahora Estados Unidos, y no tan solo en Arizona, sino que esto comprendía todo lo que vienen a hacer estas culturas, como los no recuerdo ahora el nombre, que estuvieron acá en las planicies de América. Ahorita que recuerdo, se los digo. Entonces toda esta cultura desde Mesoamérica, desde Centroamérica, era conocida hasta Norteamérica. Y de ahí es que se puede encontrar que ellos también tenían el concepto de Tezcatlipoca, que a lo mejor no tenía el mismo nombre, pero era el mismo concepto de este dios o de esta energía que ya conocían ellos desde la antigüedad. Muy bien, muy interesante. Sí, ¿tú qué tienes por ahí, Ricardo? Sí. Pues bueno, yo de lo que poco que encontré y de lo que compartiste, de hecho realmente, se menciona que hay algunas variantes, ¿no?, en la forma de la escritura que tienen ellos, con referencia al nombre, que era lo que mencionabas, que podría haber más de un nombre. Y estaba el de Jojojan, Jobocam, Jujugam y Jujucam. Entonces, pues bueno, esos son como los nombres derivados, ¿no?, de esa antigua civilización, que como bien comentaste, pues son los que se fueron, es lo que significa o los que estuvieron aquí. Al final es como si fuera, aunque fue un pueblo agrícola, yo pensé que era un pueblo nómada por el tema de que se fueron, ¿no?, y de que estaban como en extinción, porque eran muy, muy pequeños sus comunidades. Entonces pensé que era un pueblo nómada, pero no, estaban muy metidos en la parte agrícola. Y pues está curioso por qué desaparecieron, o por qué se fueron, o a dónde se fueron. Es así como la incógnita, porque pues tenían mucho desarrollo agrícola. Y pues cultivaban muchas variantes, ¿no? Desde el algodón, el tabaco, maguey, maíz, frijol, pitaya. O sea, era muy vasto las variedades de frutos que cosechaban. Y pues sí, está extraño. Digo, además que recolectaban plantas y pues obviamente estaban en el desierto, ¿no? Entonces era un reto
pero de alguna manera pues como que llegaron y se adaptaron muy bien a ese clima, a ese ecosistema. Y bueno, a pesar de que es un ambiente hostil, pues bueno, ahí estuvieron ejerciendo esa actividad. Y pues también, entre otras, pues se mencionaba que eran guerreros, ¿no? Entonces posiblemente también en esa actividad fue donde pues los que eran más, pues llegaron y los acabaron. Entonces, básicamente su actividad pues era la agrícola y el comercio, ¿no? Porque pues también no todo era consumo propio y aparte pues necesitaban también sobrevivir de otra manera. Entonces hacían mucho comercio con Mesoamérica. Y también se menciona que había una exportación de turquesa porque había mucho mineral por ahí. Y entonces esa región pues ya, digamos que también como que fueron como antecesores de las minas, ¿no? Porque también había mucho por el mismo mineral que había ahí, pues bueno, también se ponían a recolectarlo y era otra forma de también sobrevivir. Y algunos elementos que se mencionan de la cultura ya mesoamericana que tuvo relación con ellos, pues también se menciona sobre el juego de la pelota, que no sé si realmente haya sido así o no, pero y queda como documentado, y también por cerámicas que se encontraron en esos lugares. Sí, y qué más. Y bueno, los asentamientos después de esos pueblos de Jojocan, pues se convirtieron en rancherías, o bueno, o que eran como tipo rancherías, mejor dicho, que se localizaban en tierras de labor por la parte agrícola y en núcleos y que estos núcleos estaban poblados o compuestos por varios edificios que estaban de alguna manera muy cercanos o agrupados, y bueno, las casas eran las que estaban ahí construidas y asentadas, ¿no? Alrededor de un pozo o un pozo de mediana profundidad. Y bueno, es así como que lo poco que más o menos estuve ahí buscando, porque sí, no tuve mucho tiempo hoy de dedicarle a la investigación de esta civilización o de esta cultura, pero se me hizo interesante y se me hizo raro a la vez que pues hayan desaparecido, ¿no? A menos que haya sido un confrontamiento con algún grupo muy grande y los hayan desaparecido, o se hayan ido a otro lugar y se hayan integrado a otra comunidad, a otra cultura, y pues ahí también desaparecieron. No sé si alguien más tenga referencias sobre esa parte que estoy preguntando de si desaparecieron o se integraron o todavía siguen por ahí. Como decía Julio, pues son como los originarios de otras civilizaciones, pero finalmente esa parte no sé si esté documentada, ¿no? De qué sucedió con ellos. Sí, a ver, Julio quiere decir algo, adelante. Mira, en base a lo que estaba comentando Ricardo, yo pienso que no simplemente desaparecieron, sino más bien evolucionaron. Lo que esto nos da la pauta de poder pensar que estos grupos culturales fueron el mismo grupo desde un principio, pero simplemente la arqueología no lo sabe denominar o no tienen las pruebas para poder seguir esa cadena desde un comienzo de una cultura hasta otra. Como lo menciono, yo sé por investigación que todos estos grupos son los antepasados de las culturas Hopi y Zuni, de las denominadas culturas pueblo que existieron aquí en las cuatro esquinas. Entonces no han cambiado, son los mismos, pero simplemente se les reconoce como diferentes nombres. Es lo mismo que pasa por allá en Sudamérica, en Perú, que tenemos diferentes culturas, ¿no? Que la cultura chavica, que la cultura esto, que la cultura lo otro. Pero lo que pasa es que la arqueología no ha podido reconocer, no ha podido seguir esa línea temporal o esa línea de tiempo para poder reconocer que esta es la misma gente, pero que simplemente se fueron integrando a cómo fue cambiando. O sea, fueron de una forma fueron evolucionando y se fueron integrando a otros grupos, y de ahí fueron
mutando, ¿no? A ser llamados de otra forma, pero siguen siendo, en base sigue siendo las mismas personas, ¿no? El mismo linaje de esos pueblos o culturas tan antiguas. Sí, sí, yo también creo que evolucionaron, porque incluso hace ratito que mencionó Julio a los Anasazi, los Anasazi, aunque no sé mucho de ellos, pero los conozco más por la relación que de sus pinturas y los extraterrestres y todo eso, ¿no? Que les adjudican de las pinturas de seres, pues extraños. Y por acá incluso yo encontré que los Hohokam, parece ser, si no ahorita me corrigen, son algo más antiguos que los Anasazi, de tal manera que a lo mejor los Anasazi pues hasta podrían ser descendientes o una cultura que luego los absorbió, entre otras, ¿no? Entonces sí está interesante de 1450, porque son precisamente unos, ponle, ¿qué te gusta? No sé, unos 50 años antes de que les cayeran los europeos, ¿no? No sé, ¿alguien más? Yo comentar que, bueno, dado el origen del grupo en general, pues tenían las mismas prácticas religiosas, como mencionaba Julio, en una forma equivalente o idéntica del culto de Tezcatlipoca, lo que te obliga de alguna manera a pensar en cierto tipo de creencias y rituales. Y esas creencias y rituales se van manifestando en diferentes lugares con nombres de grupos diferentes y sin embargo son básicamente lo mismo. En el caso de Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, básicamente se establece la existencia de un mundo paralelo, de una existencia paralela, la que se ve a través del espejo. En alguna ocasión ya hablamos de un espejo de obsidiana que andaba por allá por Inglaterra y que básicamente te sirve para percibir el otro lado, ¿no? Y el otro lado puede ser tú mismo, el otro lado de ti mismo. Lo que hizo que de repente durante el periodo histórico de la conquista de Estados Unidos, o sea, en el siglo XVIII y XIX, y durante la fiebre del oro en California, de repente cruzaron por ahí diferentes grupos de personas que de alguna manera iban encontrando oposición por la fuerza de los elementos, por las cuestiones de los grupos que ahí habitaban, por la invasión de sus territorios. Y todos los que estaban por ahí de repente tenían la fama de ser comedores de personas, de ser caníbales. Bueno, en el caso específico de los grupos que de alguna manera consideraban Tezcatlipoca una deidad, entre ellos se daba pues la situación del sacrificio ritual y de la exposición del corazón, o sea, esos rituales que de repente se tenían para ciertas personas. Entonces, digo, no estoy hablando de diferentes periodos de tiempo, pero lo que quiero decir es, en este caso, es la visión europea precisamente de las personas que de alguna manera pasaron por ahí y que trataban de entender la mentalidad. Bueno, esa mentalidad está enfocada en una religión diferente, en un entendimiento diferente del universo, por lo tanto en prácticas diferentes, y que de alguna manera esto permea en el imaginario colectivo. Y bueno, al final a todas las culturas que pasan por ahí las acusaban de caníbales, de salvajes, de lo que sea. Bien, me regreso al tiempo de los Hohokam. Para ser salvajes, literalmente lograron hacer florecer el desierto. En otras palabras, encontraron un enclave específico entre dos ríos y tenían un sistema de irrigación, lo cual, pues, básicamente no es sencillo para ¿cómo se dice? Una comunidad que no dispone de, ¿cómo se dice? Animales de tiro. O sea, acuérdense que, pues sí había animales grandes, pero no eran cultivos, no eran domesticados, eran animales que por ahí estaban salvajes, incluso en algunos casos venerados. Pero ellos lograron, a través de este sistema de granjas que mencionó Ricardo, desviar el agua de los ríos para la siembra y los cultivos, y eso les permitía tener una zona relativamente próspera, sin dejar de tomar en cuenta de que es próspera para el ecosistema correspondiente. O sea, no podríamos hablar de la misma prosperidad si estamos hablando de acá de Mesoamérica, de por debajo del trópico de Cáncer,
donde básicamente la naturaleza se cultiva sola y se crece solo y hay alimentación. No, era próspera. Por lo tanto, digamos que tenían un entendimiento del entorno lo suficientemente grande, ecológico, integrado, para poder hacer producir la tierra. Sin embargo, pues también de repente se quedaban a merced de las condiciones climáticas. Y ahorita, antes de empezar la grabación, estábamos hablando del clima precisamente, y de repente tuvieron, igual que los mayas, igual que muchas de las culturas de por acá, periodos de sequía. Entonces, bueno, eso hace que las culturas literalmente se muevan, vibren, respiren, no sé qué nombre le quieran dar, donde de repente hay un auge y hay un crecimiento, y de repente hay una disminución y por lo tanto hay un decrecimiento. Lo cierto es que estaban también asentados, que hacían construcciones en la tierra, o sea, literalmente generaban con adobe construcciones, y todavía se pueden encontrar de ahí para abajo, todavía hasta Chihuahua y hasta un poquito más abajo, enclaves de habitación donde las casas están hechas de adobe y están localizadas y están delimitadas lo suficientemente bien para pensar que, a ver, no se trata de cualquier pueblo, es un pueblo que era organizado, un pueblo que tenía una finalidad y que tenía una permanencia. Bien, creo que le di muchas vueltas, pero pues ahí va de rebote. Ok, ¿algún comentario, algo más? Yo traigo algunas cosillas, pero me estoy esperando así para soltarlas todas como van. Bueno, a mí me gustaría comentar algo en base a lo que comentó Rodrigo. Ajá. De las estructuras de vivienda. Uh-huh. Que estas eran bajo tierra y con un poco de relieve, ¿no? Que esas eran en donde vivía. Pero de aquí, de este tipo de estructural, es de donde se derivan los centros ceremoniales que se denominan como kivas, que estos eran estructuras muy grandes en forma circular, al ras del piso, en donde los hombres principalmente, porque las mujeres no era permitido este tipo de ceremonias, en donde los hombres se introducían a ese inframundo, a esa parte baja, ¿no? O sea, por debajo de la tierra, ya es donde se deriva mucha de la ritualidad de estos pueblos, que hasta en el momento, pues conocemos ahí en todo lo que es la región de las cuatro esquinas, donde están todo este tipo de estructura. Y que lo interesante es que ellos se introducían a este centro, o era como una forma de introducirte a ese vientre de la madre, de la tierra. O sea, ellos se introducían a la tierra como volver a entrar a ese vientre, y de ahí es de donde se deriva toda su creencia. Entonces aquí no se me hace raro que ellos hayan tenido a Tezcatlipoca como una deidad, conociendo la dualidad que existe en este mundo material. Y entonces ahí es donde yo no puedo descartar que al mismo tiempo hayan tenido el mismo concepto de Quetzalcóatl, pero con otro nombre, que de acuerdo a lo que yo conozco de la cultura Hopi, ellos, aquel que se fue con la promesa de regresar para cambiar todo este desbarajuste en el que vivimos, ellos lo conocen como el Pahana o Pahana, que es el hermano blanco, que se fue con la promesa de volver. Y de ahí está todo, o sea, en todas partes como lo vuelvo a mencionar, de lo que fue el Anáhuac, se tiene ese mismo concepto cultural, religioso, pero simplemente está en formas diferentes, o sea, tiene nombres diferentes. Un ejemplo que puedo poner es la tradición o la ceremonia de los, no sé si conozcan, los voladores de Papantla. ¿Verdad? Que en lo que nosotros conocemos, esta ceremonia o este ritual proviene de Veracruz, pero en la misma Chihuahua
en tiempos mucho más anteriores que en Veracruz, ya se tenía este concepto ritual, que era el de una persona que se tenía que preparar por años para poder tener ese equilibrio dentro o más bien sobre una base en movimiento. Esta persona tenía que estar tocando la flauta, bailando, en una forma de adoración a todo lo divino, y que esto viene a representar lo que es nuestra vida material sobre este planeta, en donde tenemos que pasar adversidades, tenemos que de alguna forma prepararnos para poder afrontar la vida. Y este ritual, como les vuelvo a mencionar, está desde lo que son las 4 esquinas, lo que es Chihuahua, y nosotros como mexicanos lo conocemos desde el lado de las culturas que se desarrollaron en el lado de Veracruz. Entonces ahí hay una conexión completa de lo que les vuelvo a mencionar, que fue este gran continente, o esta gran extensión del continente que fue conocida como el Anáhuac, en donde todo era, de alguna forma, era conocido desde una punta sur hasta la punta norte. Así es. Y bueno, como dijeron, ¿no? Yo también voy a meter ahí mi cuchara para todos los que nos están escuchando. Hasta hoy, que yo sepa, claro, todo esto puede cambiar con cualquier descubrimiento arqueológico nuevo, como lo que comentó Julio, ¿no? De Chihuahua y de los voladores de Papantla. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, pues se lo atribuyeron allá por Veracruz, que bueno, un saludo también a Veracruz, porque pues para ahí llegaron, ¿no? Prácticamente, bueno, primero pues a Haití, Cuba, pero luego llegaron a lo que era Veracruz, fue lo que conocieron, y ya después ya se internaron más al país. Pero por ejemplo, allá en Papantla y en otros lados de todo el estado de Veracruz, lo hicieron espectacular. Se los platico porque yo fui hace unos años, trabajé muchos años en gobierno, y una vez fui por allá a Boca del Río, ¿no? Que parece que es uno de los lugares aparentemente, pues, más famosos, digamos, de Veracruz, y nos hicieron una representación, claro, ya del siglo XX, ¿no? Nada que ver con los originales, pero nos hicieron una representación así como de un palo de unos 50 metros de altura, que dices, wow, ¿no? Págales bien a esto su seguro de vida, porque si se caen de allá no la van a contar. Y claro que acá en Jalisco pues también hay representaciones, incluso los que vienen a Tequila, Jalisco, ¿no? Para conocer ahí cómo se fabrica el tequila y todo eso. Ahí en cada pueblito por aquí hay una representación, ¿no? Similar, pero más chiquita, de unos, no sé, 15, 20, 30 metros cuando mucho, pero según las investigaciones por acá de Phil Wigan, ¿no? Y del lugar de Huachimontones, parece ser que lo que conocemos como los voladores de Papantla tuvo sus orígenes en el occidente de México, ¿verdad? No quiero decir Jalisco para no sonar muy presuntuoso, entonces puede ser Nayarit, Colima, Jalisco, incluso Sinaloa, ¿no? Y una de esas, pues, ¿por qué no? A lo mejor del norte, o que llegó de otro lado, ¿no? Pero han encontrado, de hecho, los famosos huachimontones, acá, cuando vengan, visiten los huachimontones en Jalisco. Hay esculturas que prueban algo parecido al volador de Papantla, nada más que en lugar de que uno se quedara arriba tocando la flauta y el tambor, y 4 fueran bajando, ¿no? Ahí de norte, sur, oeste, etcétera. Acá nada más era uno, ¿no? Eran como los inicios. En los inicios todo era más pequeño, entonces parece que acá nada más los que tocaban estaban abajo, como la banda, como si fuera mariachi, y el que bajaba era uno, ¿no? Según lo que han encontrado, y ya después pues ya se difundió, a lo mejor a nivel pues país, y por qué no, así como dice Julio, ¿no? Desde Canadá hasta Nicaragua, y que en otros lados, como por ejemplo Veracruz, pues lo hayan hecho súper espectacular, ¿no? Bueno, de hecho, a mí me salió este nombre de los Jojoca
precisamente relacionado a los huachimontones, ¿no? Últimamente he estado por ahí, fui al Museo de la Ciudad de Guadalajara y luego fui al archivo de Zapopan y estuve por ahí leyendo algunos libros que después saldrá material. Y entonces pregunté también en internet que con qué pueblos de otros lugares que no sean de Jalisco estaban relacionados de la cultura Teuchitlán, porque no saben ni cómo se llaman, ¿no? Por lo menos allá les pueden decir los Jojocan, pero acá pues no hubo otra más que decirles la tradición Teuchitlán, porque pues el pueblo moderno, cercano, ahí se llama Teuchitlán. Pero cómo se llamaban, pues ve tú a saber, ¿no? Y me salió por ahí el nombre de los Jojocan y dije, estos nunca los había oído, ¿no? Por lo menos de fama o de nombre los Anasazi, no, pues sí, ¿no? Los Cheyenne, son los de las películas. Los que te gusta, ahorita Julio mencionó a los mogollones, yo a esos no los había escuchado y esta semana también me brincaron, ¿no? Que podrían estar relacionados de manera directa o indirecta con los Jojocan. Y en la versión editada, si ustedes ven las vajillas de los Jojocan y ven las vajillas de la cultura Teuchitlán de acá de Jalisco, dices, son los mismos, o sea, sin saber de dónde son. Y resulta que hay miles de kilómetros de distancia, ¿no? Igual, así de barro cocido, colores, crema con café y pues más o menos un poquito a veces de blanco o rojo. También allá los Jojocan, como decía Rodrigo, pues de los pocos ríos que tenían, esos ríos les sacaban mucho jugo, ¿no? Entonces les hacían como venitas, digamos que le sacaban extensiones, ¿no? Como si fueran cabello para que irrigaran otros lugares e incluso por ahí en unos sitios de internet dicen que en esas derivaciones que ellos construían, pues que llegaron a extensiones de 10 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, pues es un buen de sacarle jugo por ahí. Acá también, con los huachimontones hacían lo mismo y luego hicieron las chinampas, ¿no? Mucho antes que los aztecas por allá de la Ciudad de México. Entonces está interesante esa relación. También dicen que las costumbres funerarias allá de Jojocan era como, enterramos a los muertos y donde quedan sepultados lo hacemos como una lomita para que se vea, ¿no? Y resulta que por acá en el occidente de Jalisco y estados vecinos, no todas, pero algunas de las tumbas de Tiro, que sí, que quedaba como lomita, ¿no? Y estaba relativamente cerca del pueblo, a veces a pocos metros inclusive, a veces un poquito más de distancia, entonces esa similitud también está interesante, aunque otras tumbas de Tiro eran diferentes y estaban a ras del piso, ¿no? Y te enterabas porque había una piedra laja, y encima de la piedra laja había otra piedrita, a veces incluso esculpida, ¿no? Que era el equivalente a las lápidas de hoy, de los cementerios, ¿no? Que hay en todas las ciudades occidentales. Entonces las vasijas, yo cuando las vi dije, no, si me dices que son de aquí te la creo. Y yo creo que al revés también, en la versión editada voy a poner unas fotos, ¿no? De cultura Jojocan y cultura Teuchitlán para que vean las imágenes y van a ver que también van a decir, wow, ¿no? Y lo que se me hace raro, no solo que hayan aparentemente, como decíamos, desaparecido, sino que en lo que yo leí, como les digo, claro, mis fuentes no fue así una búsqueda que digas qué bárbaro, ¿no? Pero sí busqué como en 4 lugares. Y dicen que no hay ningún resto óseo encontrado. Cosa rarísima, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la región de Huachimontones sí han encontrado huesos óseos, ¿no? De ahí que sabemos que algunos practicaban o tenían el cráneo deformado y otras cosas, pero allá de la cultura Jojocan, no. En lo que yo leí decían que no saben cómo son, porque hasta le pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Dije, a ver qué sabe OpenAI, a ver si es que sabe algo, y me dijo que no se han encontrado restos y se me hace muy raro porque no son tan antiguos como para que digas tú, es que ya se pulverizó todo, ¿no? A menos que pues no hayan escarbado lo suficiente o que estuvieran
pues no sé, ¿no? ¿Para qué le invento cosas? Pero sí se me hizo así muy misterioso de que no hay huesos de los Hohokam, ¿no? Y dices, qué raro que no, no sé si de esto tengan algún comentario. Bueno, como comentario, los grupos a los que llamaron californios por vivir en la península de Baja California, ellos acostumbraban enterrar a sus muertos. Ahí oficialmente era una zona alta que posteriormente fue inundada y los dejaban más o menos 25 o 50 años y luego los desenterraban, pintaban los huesos de color y luego los ponían en un sitio específico, en el área de California, de la península de Baja California, en cavernas, ¿no? Por eso pero han encontrado asentamientos así de muchos huesos. ¿Por qué? Pues porque los dejaban a que se momificaran o se desecaran los cuerpos y luego los sacaban otra vez en una especie de culto y ya los pintaban y los volvían a acumular en otro lado. A lo mejor no han encontrado porque no han encontrado dónde están acumulados. Digo, no estamos hablando de una distancia tan grande y estamos hablando del mismo grupo étnico, nada más en una zona relativamente diferente. Ok, sí, y bueno, antes de que terminemos o sigamos emocionados, por ahí está conectada María de la Rosa y también está Nancy Bracho, entonces un saludo a las dos, gracias por estar aquí, ¿verdad? Por ahí estar comentando. Si tienen alguna pregunta o algo que aportar, pues adelante. Pues sí, tiene razón, Rodrigo, a lo mejor no han encontrado por esas costumbres, ¿no? De los enterramos unos años y luego los sacamos y los llevamos a otro lado y pues no han encontrado ese otro lado, ¿no? Ve, tú vas a ver, capaz de que después de un rato se me fue el nombre, como lo que acostumbramos ahora, ¿no? De que te hacen cenizas y pues así cuando los vas a encontrar, ¿no? Los calcines, Sí, sí, como dicen ahora, los creman, ¿no? Otra cosa que se me hizo interesante de ellos es que dentro de lo que cabe tenían buena tecnología, porque aparte que tenían irrigaciones, como dicen, máxima de 10 kilómetros, no quiere decir que todos los canales eran así de grandes, ¿no? En algunos lugares a lo mejor eran de 500 metros, de 1 kilómetro, pero el más grande que les encontraron parece que era de 10 kilómetros, que inclusive cuando llegaron no sé si los españoles, pero los ingleses sí, aprovecharon algunos de esos surcos, ¿no? Para seguirse surtiendo de agua, para los que llegaron ahí a apropiarse de las tierras. Y no solo hicieron los surcos, sino que después dicen que los surcos también los hicieron más profundos. No sé qué tan profundos. Yo quiero pensar que al principio era pues así a pie de calle, como diríamos, ¿no? De que, mira, está sumido nada más unos centímetros, pero después, como que los sumieron más, o sea, los hicieron más profundos, tal vez 50 centímetros, tal vez 1 metro o tal vez más, para evitar que se evaporaran. Entonces dices, mira, estos son inteligentes, ¿no? Pues están en el desierto, entonces el canal empezó chiquito, pero luego lo hicieron profundo para que lo poquito que se evaporara, pues no se perdiera con el sol, sino que se regresara, o se quedara por ahí, ¿no? Como si fuera bruma y les durara más el agua, que era pues un recurso muy importante y muy escaso, ¿no? Bien. Sí, ¿algún otro comentario? Yo quería comentar, Alejandro, en base a lo que estabas diciendo acerca de quiénes fueron los primeros que llegaron ahí con estas tribus. Los primeros que llegaron a estas partes de América del Norte fueron los españoles y fue el explorador Cabeza de Vaca. Y que este explorador traía consigo a un esclavo musulmán de nombre Estebanico, que hubiese sido el primer hombre negro conocido por estas tribus o culturas pueblo, pero eso ya fue en el año 1571 cuando sucedió esto. Entonces los ingleses llegaron a presionar a estas culturas que ya era más, ya no era Hohokam o mogollones o nasasis, sino ya era la evolución de ellos que vendrían a ser las tribus pueblo que
se derivan los Hopi y los Zuni. Y otra cosa también que quería mencionar es que así lo que estaban comentando hace un momento, que ellos vivían en la confluencia de dos ríos. De esa misma forma, esta cultura, ellos se denominaban como ser pertenecientes a una isla. Y esto lo podemos ver también en lo que es la cultura Hopi, ahora sus descendientes, que también ellos se hacen ver o dicen ser de una isla, pero no una isla en medio del mar, sino más bien esto viene a ser el terreno que tienen ellos en la confluencia, porque ahora, o más bien en un pasado cercano, estos grupos se establecieron en la confluencia de tres ríos, que vendría a ser el río San Juan, el río Colorado, y no recuerdo el otro en este momento. Y de ahí es de donde ellos atraen este concepto de vivir en una isla, pero que esto viene desde sus antepasados, que fueron tanto Jojocam, Anasasis y Mogollones. Entonces también ahí es donde yo también puedo interpretar que estos grupos vienen a pertenecer a la misma etnia y simplemente son la evolución de estas mismas culturas. Mira, ya con eso salen muchas dudas y posibilidades, ¿no? Porque si venían de una isla, que puede ser una isla no necesariamente, como tú dices, grande, y si dicen que no venían del mar, pues era una isla, un islote adentro de un lago, una laguna, ¿no? Y como allá en Estados Unidos está la región de los Grandes Lagos, ¿no? Del otro lado, allá donde no hay desierto, pero también acá, caminándole para México, y sobre todo en aquellos tiempos, había pues muchos lagos, ¿no? Había más que ahora, entonces, ve tú a saber si llegaron de un lado, llegaron de abajo, pero sí está interesante. Yo por ahí estoy buscando, pero tampoco lo encuentro. Como que recuerdo haber leído que, ya encontré. Dice que ahí cerca de con ellos estaba el río Gila y el río Salt. El río Salt, pues es el río salado, supongo, ¿no? Que se escribe igual que la sal en inglés. Y el Gila o Gila, pues lo desconozco, pero por ahí debe de andar. Por último, bueno, de mi parte, pregunté también que si había otras culturas relacionadas a ellos, y aunque dicen que no es una relación directa, pero claro, pues acá le digo, la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, sacó 4 culturas. Una es la de Mogollón, o Mogollones, que mencionó Julio, excelente. Otra es la cultura Trincheras. Yo cuando leí eso me puse feliz porque dije, eso sí los he escuchado. En algún libro que leí de la conquista, ¿no? De la Nueva España y todo eso, cuando se fueron yendo hacia el norte, ¿no? Ya después que conquistaron México, Tenochtitlan, y que después fundaron la Nueva Galicia, ¿no? Aquí lo que después fue Jalisco, y que se fueron más al norte, subiendo por allá a Monterrey y otros lados. En algún lado lucharon con un pueblo al que le llamaron Trincheras, que está en Sonora, y de hecho ese nombre se le quedó por una mala interpretación. Una trinchera es un pozo, ¿verdad? Donde están tú defendiéndote ahí de los enemigos, que en las películas lo vemos, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, Estados Unidos, pero desde antes que estaban los indios ya hacían eso, pero resulta que no son trincheras, voy a ver si puedo conseguir una foto y se las pongo por aquí en la versión, más bien era a ver, ayúdenme todos los demás porque se me están yendo las palabras. Los pueblos incas, allá Machu Picchu y todo eso, por allá sembraban en las alturas. ¿Cómo se llamaban esos como lugares donde sembraban? Como plataformas, algo así. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Eran explanadas, que ellos pues sí, hacían una escalación entre sí, la montaña con tierra fértil en donde ellos podían sembrar.
Sí, que de hecho ahorita es lo que hacen también en China. Yo he visto fotos, ¿no? De muchos lugares que así lo hacen, como, pues sí, como plataformas, como terrazas, creo que le decimos así acá en México. Y Sí. resulta que en Sonora hay una cultura que hacía eso, precisamente para aprovechar el agua, pero no nada más eran sembradíos, sino que también sus casitas estaban por ahí arriba, pequeñas chozas. Está muy interesante esa cultura, ¿no? Pero por una mala interpretación de un español que mandaron a ver qué había por allá, él dijo, no, no, pues están allá, están en trincheras, ¿no? No. Ok, y otra cultura, que se llama cultura Casas Grandes o Paquimé, dice, ubicada en el estado de Chihuahua. ¿No? Y también busqué fotos y sí, las casas son igualitas o muy parecidas a las primeras casas de los Jojocan, porque sus primeras casas eran sencillas, chiquitas, como chozas. Después fueron creciendo, creciendo y crecieron tanto que en un pueblo de los Jojocan incluso tenían construcción de 4 pisos de altura. Y tú dices, wow, no inventes, no, pues sí, 4 pisos de altura. La cosa es que como se fueron en 1450, cuando llegaron los españoles y después los demás europeos, pues eso ya estaba derruido, ¿no? Imagínate si la mayoría de construcción era de adobe, aunque estén en desierto, aunque no llueva mucho, ¿no? Pero ya después de muchos años y lo que le hace el viento y el abandono, pues eso se va haciendo cerritos, ¿no? Entonces sí alcanzaron a recuperar algo afortunadamente, pero pues el viento también y algo de lluvia hizo ahí estragos, ¿no? De lo que algún día fue. Entonces, pues listo, ahí sí se me acaba más o menos lo que encontré, pero sí se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Por la relación con un montón de pueblos, con la parte occidente de México, y pues muy interesante, un gran pueblo como dijo Julio. Pues adelante, es por acá, hay unos comentarios rápidos de Javier Fregoso, dice un gusto en verlos. ¿De dónde es esta cultura jojocan? Ah, bueno, es que como Javier entró después, de el sur de Estados Unidos y el norte de México, más de lo que hoy es Estados Unidos por ahí por Arizona. Voy a buscar un mapita, una foto y se los voy a poner. Y el norte de Sonora y un poquito de Chihuahua. Luego también se conectó Yami Pérez, dice, buenas noches, no se escucha Julio. Ah, caray, qué raro. Si por algo no lo escuchas bien, Yami, mañana más o menos como a las 10 de la mañana ya tenemos este mismo video, pero ya lo tenemos con imágenes y con el audio mejorado, precisamente por estos casos que algunos no se escuchan. Entonces, si no escuchas bien a Julio, te invito a que mañana te des una vuelta, más tardar 10 de la mañana y vas a ver que ya puedes ver la versión mejorada. Nancy Bracho dice que hay resonancia. Hace rato, al principio me dijeron que no se escuchaba, entonces por ahí le moví varias cosas al audio. A lo mejor me fui al otro extremo y ahorita hay eco. Y Yami Pérez dice no dice después que ya se escucha mejor. Ah, bueno, entonces a lo mejor fue nada más un momento por ahí de internet y que ya estamos bien. Perfecto. Pues no sé, algo más por ahí, aunque sea una opinión, Rodrigo, Ricardo. Yo nada más iba a complementar algunas cosas que ya mencionaron, el río Gila y el río Salado, que de repente habían quedado pendientes. Me acordé de la tercera película creo, de Indiana Jones con la conquista de Coronado. Coronado fue otro de los que conquistó por allá los españoles en esas tierras. No sé si te acuerdas de la película, pero ya andaban buscando la cruz de Coronado ahí en el Gran Cañón. Y bueno, yo iba a hablar que tenemos pendiente por ahí una excursión a Chihuahua y a Paquiné precisamente y a 40 casas para ir a ver en directo lo que estamos platicando. Muy bien. Nada más, digo, bueno, es todo por hoy. No, pues sí, anotado. Ricardo.
Pues bueno, complementar ahí lo que mencionabas referente a los andenes o terrazas que lo utilizaban para ganar terreno agrícola y que los incas pues lo tienen muy, muy dominado, ¿no? Por su forma también de montaña y todo. Pero acá pues esta cultura también tenía bastante ingenio y, y yo me preguntaba sobre lo que había sucedido de la parte que desaparecían, que ya mencionaron todos que más bien era una evolución. Y sí, digo, tuvo bastantes etapas o varias, Sí. como 4 o 6 etapas en las cuales se iba como integrando, se iba de alguna manera convivía con otras civilizaciones, por así llamarlo, o culturas, y se mimetizaba prácticamente. Entonces no dudo que de esa forma pues haya finalmente terminado, ¿no? Aunque también ahí menciona que sí desaparecieron, pero creo que más bien se integraron en una de esas últimas etapas, ¿no? Porque aparte sí hay construcciones, sí hay mucho tema, digamos, de las joyas que producían o de los productos que hacían para el comercio, y obviamente también pues el conocimiento agrícola, ¿no? Desde cómo ellos creaban sus propios canales con una cierta profundidad, o sea, todo lo tenían muy, muy calculado, ya también lo mencionaron por ahí, y pues sí, es bastante interesante cómo crearon sus mecanismos a través de la observación primeramente, y luego ya sobre la práctica, ¿no? Y lo fueron depurando hasta hacerlo muy funcional. Entonces sí, una civilización por ahí que no la tenían ahora sí que en la mente ni la había escuchado, pero que sí, interesante, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Sí, a mí también me pareció interesante porque nunca había escuchado de ella, ¿no? Entonces, pues espero que sea interesante pues para todo el mundo, pero más para los mexicanos, ¿no? Porque estuvieron acá en el norte de lo que hoy es México, y para los estadounidenses, ¿no? Porque fue allá la mayoría, ¿no? Lo que hoy es Arizona, donde estuvo esta cultura, y pues hay que darla a conocer. Dos cosas más se me estaban escapando. También lo voy a poner en foto, pero los adornos, ellos tenían mucho comercio con gente del Pacífico, porque tenían muchas conchas y adornitos, y hacían pulseras de conchas, y esas pulseras que tienen, porque eso sí han escarbado y esas sí han encontrado, a lo mejor hubo saqueo, ¿no? También, y por eso no encuentran los huesos, como acá en México, pero las pulseras que tienen por allá, que han encontrado, son idénticas a las pulseras por acá que hay en Jalisco, también de la cultura Teuchitlán, no nada más en el pueblo de Teuchitlán, sino en los alrededores, Tala, Magdalena, etcétera. También son idénticas, y dices, en una de esas pues pudo haber habido comercio, ¿no? Que se oye muy, muy lejano, pero pues, sí pudo haber sido. E incluso por acá, yo en algún libro escuché que los de la cultura de Teuchitlán parece ser que tuvieron comercio con gente de Brasil, pues imagínense, ¿no? Porque han encontrado quién sabe qué piedras o no sé qué, que nomás son de allá, y pues dices, imagínate, ¿no? Pues si de aquí tenían comercio con Brasil, pues que de aquí no tengamos con lo que hoy es Arizona, ¿no? Ok, pues listo. Julio, algo más o algún saludo, recomendación? Bueno, antes de mandar saludos, me gustaría complementar un poco de lo que hablé y complementar lo que tú estabas diciendo. En esos tiempos antiguos, así como era la región de las cuatro esquinas y lo que es el centro de México, que fueron grandes centros ceremoniales. Y te voy a decir por qué. En el cañón del Chaco, en el Pueblo Bonito, se encontraron residuos de cacao, de coca, el maíz. Si no, en un estudio genético se ha comprobado que el maíz es el maíz ancestral, ¿verdad? No el transgénico que consumimos o lo que están creciendo ahora, pero el maíz ancestral
En primer lugar, aquí en México es mucho más antiguo que en Sudamérica. Pero de acuerdo a lo que he compartido acerca de los Hopi, la civilización o estos grupos étnicos vinieron desde el sur, pero que eso no quita que en algún momento se hayan regresado a la tierra de sus antepasados y que muchos, como lo marca la tradición oral Hopi, muchos siguieron con sus migraciones. Entonces, la interconexión desde Sudamérica hasta Norteamérica no hay forma de decir que no existía, porque existió. Como te digo, la coca, la planta de coca no crece en el hemisferio norte. El cacao crece en el hemisferio norte, pero en su parte sur. Y no crece simplemente acá en Norteamérica. Entonces, tuvo que haber una interconexión cultural entre todos estos pueblos, porque como lo mencionabas acerca de las artesanías, de lo que ellos creaban, esas vasijas. Si nos vamos al Perú, podemos encontrar esa misma forma, esos mismos colores, esa misma técnica de crear todo esto. Y que otra cosa también a notar es que entre más antiguas son estas vasijas, tienen mejor calidad. Es como si se hubiera ido denigrando este conocimiento hasta llegar a tener el conocimiento de hacer vasijas, pero no con la misma calidad que se hacían en tiempos muy antiguos. Entonces, a lo que voy con esta conclusión es de que todo el América, desde el sur hasta el norte, desde el norte hasta el sur, somos la misma gente, somos la misma raza, somos esa misma esencia que está aquí plantada, que hemos pasado por muchos cambios, por mucha evolución, por mucha hibridación con otras razas, y que todo esto es parte de lo que tiene que ser. Entonces aquí en el América, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo he investigado, el América fue la cuna de la humanidad, o de esta moderna humanidad. Aquí empezó todo, aquí está todo, somos pertenecientes a un gran continente. Hay que sentirnos orgullosos, hay que dejarnos de fronteras, de esas estupideces que nos han impuesto este sistema, los gobiernos. Seamos americanos desde el norte hasta el sur, y esa conexión está también profetizada, que es ese vuelo del águila y el cóndor, que lo podemos ver en todas las culturas, desde el sur hasta el norte. Entonces, esa es mi conclusión y mensaje final para poder ver un poco diferente estos temas también. Eso es todo, Julio. Ya ven, son palabras, esos son nombres, no los que vamos a tener en las elecciones de México y Estados Unidos en este año. Muy bien. Bien, pues bueno, saludos a todos, gracias por estar. ¿Cómo? Me postulo. Sí, por lo menos ahí para Texas, por lo menos ahí. Ándale. Sale, pues muchas gracias, ¿verdad? Buen fin de semana a todos y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Hasta luego.